Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a una sesión especial en nuestras reuniones porque a pedido de uno de los hermanos vamos a revisar la historia del pueblo de Israel, la historia del pueblo de Dios, pero no hacerlo como curso, sino como una sola reunión. Vamos a ver cómo nos va, ¿no? Del tema hemos ido tocándolo una y otra vez, pero quizá valga la pena dedicar una sesión para hacerlo de manera ordenada, como que nos ordenamos todos. Y lo más interesante, que aprovechemos de plantear nuestras dudas y en la medida de lo posible tratar de aclararlas. Les digo, por un y otro lado de la Biblia, en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, siempre hay referencias a momentos de la historia que es bueno aclarar qué sucedió primero, qué sucedió después, qué sucedió en el mismo momento entre un autor y un acontecimiento, quién viene antes, quién viene después. Les digo, es bien, bien interesante. Entonces, preparémonos para la reunión con una oración inicial que va a estar a cargo de nuestra hermana Rita. Adelante, Rita. Buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús, Maestro, que has dicho, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quédate con nosotros que estamos reunidos para meditar y comulgar con tu palabra. Tú eres el Maestro, la verdad. Ilumínanos para que comprendamos mejor las sagradas escrituras. Tú eres el guía y el camino. Haz que seamos dóciles en tu seguimiento. Tú eres la vida. Haz que nuestros corazones sean la buena tierra, donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes de santidad y de apostolado. Jesús, Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, Rita. Hermanos, entonces comencemos la reunión. Como les decía, la intención no es hacer un curso entero de historia, que bien podría meritarlo, ¿no? Pero no, la idea es esta reunión, como haciéndonos un paréntesis, tomarnos un respiro y ubicarnos. Yo creo que el tema va a ser más fácil para unos, más complicado para otros, pero para eso estamos, ¿no? Siempre en la intención de nivelarnos, de, de estar en un nivel parejo en cuanto a nuestro conocimiento de uno y otro tema que nos permite comprender la Biblia en su integridad. Hoy más que nunca las intervenciones son absolutamente necesarias, porque no tiene sentido que yo mande un rollo que los aburra, sino ir atendiendo puntualmente. De todas maneras, he preparado unas diapositivas, no muchas, para tener una secuencia, ¿no? Pero que eso no nos amarre. A ver, veamos. Miren, lo primero que he preparado, y creo que es un poco la parte central para ver historia del pueblo de Israel, es una línea de tiempo. Y en esta línea de tiempo vamos a ir viendo los diferentes personajes en diferentes momentos. A ver cuánto nos ayuda. La historia de nuestra Biblia, y digo la historia, comienza con Abraham. Y alguien me dirá, oye, ¿por qué? Si antes de eso ya se habla de la creación y se habla de Adán y Eva en el jardín del Edén y el pecado y la expulsión del paraíso, se habla de Noé, incluso se habla de Abel antes de Noé, Caín y Abel, ¿no? Noé, los hijos de Noé, se habla de el diluvio, se habla de la torre de Babel, pero hermanos, todos esos acontecimientos, que son los 11 primeros capítulos del libro de Génesis, se consideran prehistoria de Israel. O sea, la historia de Israel comienza como está acá, con el padre Abraham. Es un primer punto. A ver, vamos discutiéndolo o dialogándolos o aclarándolos uno por uno. Y si tienen, no dejen acumular preguntas porque después va a ser imposible, ¿no? Entonces, hasta aquí
¿Estamos claros? De Abraham empieza la historia. Antes que Abraham, la prehistoria. Y en la prehistoria está una serie de acontecimientos que conocemos bastante. La creación, Adán y Eva en el jardín del Edén, el pecado, la expulsión del paraíso, Caín y Abel, ¿no? Noé, el arca, el diluvio, lo que pasa con los hijos de Noé, y avanzamos hasta la Torre de Babel, y ahí casi casi terminamos esa primera parte, que repito, es prehistoria. Ahí no hay confusión, ¿no? Es oportunidad de hablar, de preguntar, ninguna pregunta es mala, y todo permite aclarar. De repente un hermano pregunta algo que la mayoría no sabe, pero nadie pregunta. En la medida en que pregunta y se le aclara al resto. Por eso digo, sí, Juliana, Juliana, Me parece, perdón, me parece que la prehistoria son relatos más bien tipo literarios, eh, un poco tipo, quizás tengan algo de base en la historia, pero básicamente tratan de enseñar algo más que relatar la historia, ¿o me equivoco? claro, y son mitos, ¿no? Son mitos, no se trata entonces de hacer historia como historia misma, son mitos, eso es cierto. Bueno, entonces la historia comienza con Abraham. ¿Y qué pasó con Abraham? Abraham es una persona, es un hombre. Olvídense de decir el pueblo de Israel. Hermanos, aquí no hay pueblo, acá hay un hombre, que es Abraham, con quien el Señor establece una relación especial. El Señor tiene un contacto personal con Abraham y con él empieza esta relación de Dios con el hombre. Primer contacto entonces es con un hombre. Ese contacto se va a mantener luego con el hijo de Abraham, que es Isaac, y luego con el hijo de Isaac, que es Jacob, y con sus 12 hijos, que vamos a ver cómo forman el pueblo de Israel. Entonces, pero hay un camino todavía, y estoy adelantando. El primer contacto del Señor con un hombre, Abraham, el hebreo. Y cuando decimos Abraham, si me dicen, ¿Abraham es judío? No. ¿Abraham es israelita? No. Abraham es hebreo. Espero que nadie se confunda, por favor, y si cualquier cosa me pasan la voz y nos detenemos y reforzamos lo que fuera necesario. Pero entonces, partimos con Abraham. Guillermo, adelante. Manuel Pablo, se me ocurre en este momento, ¿por qué Abraham y no algún otro hebreo? ¿Por qué Abraham? Porque es decisión del Señor. Es decisión del Señor, no de nadie más, ¿no? Entonces, esa pregunta solamente la podría contestar él. ¿Por qué en tu plan de salvación, tu primer contacto con el ser humano es con Abraham? Para establecer el plan de salvación, ¿no? Antes, obviamente, Dios creó, Dios, el Señor Yahvé, creó al primer hombre, a la primera mujer, Adán, Eva. Alguien me va a decir, ahí hay contacto. Luego, el Señor con Noé. Claro que sí, ¿no? A ver, vamos a ver. Graciano.
Hola, mano Pablo, buenas noches y a todos los hermanos conectados también, buenas noches. Este, si no me equivoco, disculpen el desconocimiento, está por la Mesopotamia, ¿no? Lo que actualmente es la Mesopotamia. Y entonces, a la gente de ese lugar se le llamaba hebreo y yo no sabía que la No, gente de ese lugar, ¿no? no se le llama hebreo, no. ¿Y por qué a él le dicen hebreo? ¿Por qué a Abraham le dicen hebreo? Pero a ver, has dicho dos cosas. Uno, Ur en Mesopotamia. La respuesta no es, no te puedo decir que no es sí, pero Mesopotamia es casi casi un continente. Entonces decir que Ur queda en Mesopotamia es decir algo, pero no decir casi nada, ¿no? Porque les digo, ese territorio que abarca la Mesopotamia es grandazo, grandazo. Y Ur tiene una localización que ya no existe hoy, pero está, si ubican en el mapa actual de lo que es Irak, casi casi en la costa del océano, al sur del actual Irak, ahí está Ur, Ur de los caldeos. Entonces, el pueblo al que Abraham pertenece originalmente es el pueblo de los caldeos, no es hebreo. Hebreo le van a poner casi casi como chapa. Hebreo es el que cruza el río. Y en la historia de Abraham, resulta que Abraham cruza el río Éufrates para ir a la tierra, entre comillas, a la tierra prometida. Y por eso se le va a conocer como Abraham el hebreo. Abraham el que cruzó el río. Eso es, Graciano. Pero vamos poco a poco, ¿no? Pero está bien, sus preguntas van a ir dando Gracias, el ritmo. gracias, mano Pablo. Sus preguntas me van a ir dando el ritmo para no dispararme. Y después la reunión no sirvió porque hice muy rápido o tampoco ir muy lento, ¿no? Entonces, Abraham sale de Ur, Ur de los caldeos, que está, si quieren ver en el mapa del mundo actual, es el actual Irak y al sur de Irak, en la costa de Irak con el Golfo Pérsico. Ahora, cuando Abraham parte de Ur, no sale solo, va con su padre y va con su sobrino Lot y va con su mujer, con su esposa Sarai. Entonces son 4 los que salen, más seguramente una comitiva de sirvientes, ¿no? Pero está Teraj, el padre de Abraham, Abraham mismo, la esposa de Abraham, Sarai, y el sobrino de Abraham, nieto del jefe de esa expedición, de, de Teraj, que es Lot. Ellos son los 4 que salen. Entonces, van bordeando el río Éufrates. Sería bueno que tengan un mapa a la mano, porque si no se van a perder. Pero como yo me he concentrado en la historia y no en la geografía, yo supongo que en la geografía ya están más o menos ubicados, hemos compartido mapas. Si no, otro problema vamos a tener. Pero en fin, Terak sube de dirección de sur a norte y en noroeste, bordeando el río Éufrates, en todo el valle del río Éufrates, sube con su padre, con su sobrino y su esposa. Y llegan a una región que inicialmente los acoge, a muchos kilómetros de Ur, ¿no? Bueno, de ahí se quedan viviendo un tiempo largo. Teraj, el padre de Abraham, muere y Abraham decide salir hacia la tierra de Canaán con su esposa Sarai y con su sobrino Lot. Entonces es un viaje como que con una escala. La primera parte, acompañado de su padre, que es aparentemente el que tiene la iniciativa de salir, y la segunda, cuando Abraham ya sale él como jefe de la delegación,
con su mujer y su sobrino hacia el sur. Bueno, Abraham tiene a un hijo, Isaac, pero a otro hijo, acá está la figura de Isaac con dos hijos. Isaac tiene a su hijo Jacob, pero a su hijo Esaú. Por eso está Isaac con dos niños. Para esto Abraham había tenido también dos hijos. Y luego tiene más, ¿no? Pero había tenido, su primer hijo no es Isaac. Isaac es el segundo hijo. Y el primer hijo de Abraham, ¿se acuerdan cómo se llama? Es Ismael. ¿Y con quién tiene este hijo Abraham? Con Agar, la esclava. Entonces Abraham tiene un hijo con la esclava, con Agar, y bastantes años después, como más de 10 años después, nace de su mujer, de Sarai, nace Isaac. A su vez, Isaac tiene dos hijos, el mayor, aunque son mellizos, pero el mayor, el que nace primero, es Esaú, y el segundo es Jacob. Pero Jacob siempre desde niño fue pendenciero y hizo trampas, como lo hizo siempre en su vida. Acá le roba la primogenitura a su hermano. El hermano mayor era Esaú. Jacob le roba la primogenitura. Luego en la siguiente figura tenemos a Jacob ya mayor con sus 12 hijos. Y a partir de Jacob y sus 12 hijos hablamos de las 12 tribus de Israel. ¿No? Entonces ya Jacob y sus 12 hijos viven en Canaán, la que conocemos tanto como la tierra prometida. Hasta ahí la historia en los primeros capítulos del Génesis, digamos. El libro del Génesis, capítulo del 1 al 11, tiene que ver con la prehistoria, y luego del capítulo 12 al 24 tiene que ver con Abraham, el 25 y muy poquito con Isaac, y luego Jacob, y luego tiene una larga parte final, el libro del Génesis, con el hijo de Jacob, el que es el más trascendente, que es José, ¿no? Que acá está su figura. Entonces, hasta aquí en este primer esquema, que no es nada complicado, pero les digo, nos queda clara el proceso. Abraham, Isaac, Jacob, sus hijos. ¿Cuándo empieza esto? Abraham, para poner una fecha, aproximadamente el año 2000 antes de Cristo. Esa es una fecha que sí, por favor, ustedes deberían tener en su cabeza y en la punta de la lengua, ¿no? 2000 años antes de Cristo, más o menos es 20 siglos antes de Cristo. O sea, en el siglo XX antes de Cristo, en redondo, porque no tiene que ser exacto para nada, y no hay tanto detalle para ser exactos, pero entonces empieza la historia con Abraham. Isaac su hijo, Jacob su nieto. Jacob tiene 12 hijos que van a dar pie, porque todavía no son, simplemente son 12 hijos, pero van a dar pie a lo que vamos a conocer después como las 12 tribus de Israel. Acá un detalle, miren. Hablamos que Jacob tiene 12 hijos, pero realmente solo tuvo 12 hijos. Y les adelanto, la respuesta es no, porque también tuvo hijas mujeres. Pero lamentablemente en la cultura de esa época, miren, y disculpen que lo diga, pero es así, la hija mujer no cuenta. Entonces cuando dicen 12 hijos, son 12 hijos hombres y hijas mujeres, ¿no? Se conoce de una que tiene una historia un poco dura, en fin, no nos detengamos tanto en detalle. Se conoce de una, pero pueden haber sido más hijas. Entonces, sabemos que en la historia, uno de los hermanos, el penúltimo,
José es finalmente vendido a una caravana de comerciantes por sus hermanos que le tenían muchos celos, y José termina en Egipto. Y esa es una primera larga etapa. ¿Cómo conocemos a esta etapa? Como la etapa de los patriarcas. A ver, Graciano. Manuel Pablo, una consulta. Hasta el momento en que José se va o es vendido por los hermanos y va a parar a Egipto, ¿se conoce cuántos años transcurrieron desde Abraham? Claro, si tú consideras, son generaciones, ¿no? Es como tú dices, "Ay, mi padre, mi abuelo y mi hijo". Entonces ahí está la diferencia, son ¿cuántos? Y menos de 200 años. Es lo que es la generación de los padres a los hijos, a los nietos, ¿no? Eso es lo que hay aquí. O sea, José viene a ser bisnieto de Abraham. José, hijo de Jacob, Jacob, nieto de Abraham. Entonces, no hay tanto tiempo. Claro que es bastante si lo vemos en términos de nuestra vida, pero no es más que eso. Menos de 200 años. Entonces tenemos esta primera etapa que conocemos como la etapa de los patriarcas. Y vamos a la segunda etapa, y acá le pongo línea de tiempo 2, y tenemos que este José y bueno, sus hermanos, que luego en una hambruna en la tierra de Israel, en la tierra de Canaán todavía, van a Egipto y José se había posicionado muy bien, son detalles que ustedes conocen. Finalmente toda la familia de José, incluyendo su padre a Jacob, se trasladan a Egipto. Y toda la familia se instala en Egipto. José tenía una posición importantísima y un montón de privilegios. Pero parece ser que a la muerte del faraón, en la siguiente generación, el, el faraón que asume cambia de actitud, desconoce los acuerdos de su padre y finalmente termina esclavizando a los hebreos en Egipto. Entonces, ¿quiénes están de esclavos en Egipto? Regresamos un ratito a la diapositiva anterior, son hebreos. Abraham, Isaac y Jacob son hebreos. Si me dicen que son judíos, es que no estoy explicando nada, ¿no? No son judíos, los judíos no existen todavía. ¿Son israelitas? Los israelitas no existen todavía. Estamos construyendo un poco el proceso. Entonces, se da el tiempo de la esclavitud en Egipto, que dura aproximadamente 400 años. Y la etapa de la esclavitud termina con el acontecimiento Moisés, que también sabemos bastante detalle de él. Pero estamos situando en el orden las cosas, ¿no? Entonces, Moisés finalmente logra liberar al pueblo y los lleva a través del desierto, que sería este camino que estoy marcando con la flecha, este camino en que Moisés conduce al pueblo a través del desierto y dirigiéndose a dónde? A la tierra prometida. Tenemos aquí ese acontecimiento que marca la Pascua. Pascua que se celebra hasta el día de hoy, ¿no? La Pascua judía, pero también la Pascua cristiana. Hace muy poquito hemos tenido nosotros la Pascua de Resurrección, que originalmente era en la misma fecha de la Pascua judía. Pero hablando de los judíos, en su fiesta de Pascua, ellos celebran como Pascua lo que significa Pascua, paso. Pascua significa paso, y es el paso del ángel de la muerte en la casa de los judíos, perdón, me corrijo, en la casa de los hebreos, esa noche, ¿no? En que el ángel de la muerte ejecuta al mayor de cada familia judía, de cada familia
Hebrea. egipcia, perdón. Ejecuta al mayor de cada familia egipcia. Y para no equivocarse, el Señor le indica que pinten el umbral de su puerta con sangre de cordero y coman esa carne. Entonces es la primera Pascua, fecha que se va a repetir cada año en recuerdo de la primera Pascua, ¿no? La Pascua es entonces la fiesta del paso del ángel de la muerte, pero también algunos pueden decir y con propiedad es el paso del Mar Rojo, porque si Pascua es paso, entonces pasa el ángel de la muerte y no toca a los niños judíos, pasa paso porque pasa el pueblo, este grupo grande de hebreos pasa el Mar Rojo. Perdón, Entonces, Manuel, ¿en qué parte están los judíos? Si sabía, estamos hebreos. los judíos vienen muchísimo tiempo después. Ah, como dijiste ahorita. No me equivoqué, por eso digo yo mismo me equivoco y trato de corregirme, pero les digo, ahorita hablamos de hebreos, hebreos que parten de Abraham. Abraham es hebreo, Isaac es hebreo, Jacob es hebreo y tiene 12 hijos. Y sus 12 hijos, ahora, Isaac, regresa un ratito, Isaac tiene, y lo leemos en el libro del Génesis, una noche, un encuentro con un ángel de Dios, y lucha con el ángel de Dios. Y ninguno vence al otro, toda la noche luchando. Y cuando está por amanecer, como que el ángel se retira y le dice, te llamarás, perdón, Isaac, Jacob. Estoy mareado yo mismo. Jacob tiene esta pelea con el ángel de Dios, pelean toda la noche, al día siguiente, amaneciendo, el ángel se retira y le dice, ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Israel quiere decir el que pelea con Dios, el que lucha con Dios, ¿no? Entonces está ese hecho en Jacob que recibe, a partir de esa lucha con el ángel, recibe el nombre de Israel. Jacob es Israel, es la misma persona. Como luego vamos a tener varios casos, ¿no? Vamos a tener varios casos después. Saulo, Pablo, por ejemplo. Cefas, Pedro, ¿no? Y así podemos encontrar varios. El Señor, cuando escoge a alguien, le cambia el nombre. Abraham no se llamaba originalmente Abraham, sino Abraham, sin la H-A. Y Sara, su esposa era Sarai o Sarai. Y se van a llamar Abraham y Sara a partir del pacto que establecen con Dios, ¿no? Entonces tenemos Abraham, Isaac, Jacob. Jacob es Israel y José, la esclavitud de Egipto y Moisés. Miren, aquí se ha producido ya algo importante. Y es que a partir del contacto del Señor con Abraham, se produce el acuerdo, la alianza. El Señor establece con su pueblo, a través de Abraham, que luego se refuerza con Isaac y con Jacob, una alianza. ¿A Abraham qué le promete el Señor? Le promete tierra y descendencia. Dos cosas que Abraham no tenía, porque Abraham era un hebreo, un errante que había cruzado el río, no tenía ningún territorio, no tenía tierra y no tenía hijos. Estaba viejo y no tenía hijos. Recordemos que Isaac le nace muy viejo. ¿No? Entonces, el primer pacto del Señor con Abraham, que luego se va a reforzar con Isaac y con Jacob en el mismo sentido. Aquí adelanto, algunas personas se confunden y piensan como que el Señor hace diferentes pactos, pero les voy adelantando y lo reforzaremos después. Es el mismo pacto
que se va renovando. Es como cuando tú te casas y cada año celebras tus bodas y cada cierto tiempo haces una misa y en la misa no es que te vuelvas a casar, sino se renueva la alianza, ¿no? Entonces, las bodas de plata, por ejemplo, son muy simbólicas, lo que llega a las bodas de oro, mucho más, son renovaciones de la alianza, no es que sean nuevas alianzas. María Teresa, adelante. Buenas noches. Juan Pablo, yo había leído que Abraham en Ur era un hombre rico que tenía mucho ganado y por supuesto tenía pues, no como en ese entonces la gente era, digamos, caminaba, era errante, ¿no? Pero tenía ciertas propiedades. Y tal es así que cuando él comienza su viaje, de acuerdo a lo que el Señor le indica, él compra la tierra, ¿no? Es decir, él se va prácticamente siguiendo o obedeciendo al Señor, pero se va en lo que podemos decir ahora en la nada. Claro que llevando sus rebaños, su familia y todo, pero a lo desconocido, con la confianza y con la fe en el Señor solamente, ¿no? Sí. Entonces, a ver, corrígeme esa idea que tengo yo de Abraham, porque estás diciendo que era No, un hombre. sí, María Teresa, o sea, que Abraham va en la confianza del Señor, claro que sí, pero que era un hombre con muchas propiedades, no. No, no, ni hablar. No, él no anda cargado de camellos, con joyas, con metales preciosos, no tiene propiedades. La primera propiedad que compra es muchísimo tiempo después, un pequeño espacio, una pequeñísima parcela para enterrar a Sara, su esposa. Y eso tiene un significado especial. ¿Por qué? Porque es la primera propiedad que va a tener este pueblo que se va formando en la tierra prometida, ¿no? La primera propiedad la compra Abraham, es una pequeñita parcela en Macpelá para enterrar a Sara, su esposa. Ok, gracias. Entonces, ¿dónde hace Abraham su dinero? Uy, ahí, no, de verdad, si entramos mucho detalle, no va a alcanzar esta reunión. Pero Abraham hace su dinero en dos momentos especialmente, y justamente a raíz de su esposa Sara, ¿no? Abraham presenta a Sara, que era muy bella, y la presenta en Egipto como su hermana, no como su esposa. Entonces, el faraón la lleva a su corte para que sea su concubina. Y cuando el faraón se entera de que era esposa de Abraham, se la devuelve y como resarcimiento se la devuelve con muchos bienes. Y es la primera fortuna que tiene Abraham. El origen de la fortuna es nada gracioso, ¿no? Es este error, entre comillas, del faraón, provocado por el propio Abraham que decía, ella es mi hermana. Y en voz baja le decía a Sara, si digo que eres mi esposa, tú eres tan bella que por quedarse contigo me van a matar. Y como no quiero eso, entonces digamos que eres mi hermano. De ahí le viene el dinero. No lo tenía. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Ah, yo tengo una duda con respecto a los hijos de Jacob o Israel, ¿verdad? Que cada uno va a originar una de las 12 tribus de Israel. Ellos se van a Egipto siguiendo a José, el hermano que lo vendieron y le fue bien en Egipto. Se van a Egipto porque sufrían una hambruna en Canaán. Y luego el siguiente faraón cambia de opinión y los esclaviza. Entonces, y yo debo suponer o debemos suponer que cuando se dice que los 12 hijos de Jacob se fueron a Egipto, es una forma simbólica de decir que todo el pueblo que habitaba Canaán se pasó a Egipto buscando terminar con su hambruna, ¿no? Porque no me imagino que un faraón va a esclavizar a una familia de 12. Yo creo que
bajo ese membrete de 12 realmente hay detrás mucha más gente, ¿no? Que va a ser un objeto de No, esclavitud, claro, no es así, Graciano. ¿no? El faraón no esclaviza a 12. Los 12 llegan, los 11, que son 11 más el 12º es el padre, Jacob, llegan a Egipto, donde finalmente José les dice quién es, los acoge, les da un montón de bienestar y se quedan 400 años. En esos 400 años, los 12 troncos crecen cualquier cantidad. Entonces ya no son 12, pues. Ellos se multiplican Correcto, como conejitos. correcto, correcto. Yo, más o menos yo iba por esa, también por esa idea, ¿no? No pueden ser Es que 12. no, es que no. Pero digo, yo les recomiendo, estamos haciendo una clase como bien resumida, pero lean, los ojos no se les van a malograr por leer. Ese es el libro del Génesis, facilito de leer. Facilito, no tienen que imaginarse. Lo lindo es que, y mi intención siempre les digo, es que ustedes abran la Biblia y la lean directamente con sus ojos, pero con una guía o una orientación o una motivación inicial, de repente es más fácil. Pero vale la pena que cada uno abra su Biblia y se meta a conocer la historia, ¿no? Entonces es imposible pensar, llegan 12 y los hacen esclavos. No, llegan 12 y viven una época linda en una zona muy rica del Valle Bajo del río Nilo y crecen como conejitos y se hace una población muy numerosa y el siguiente faraón los esclaviza. Entonces cuando yo les cuento muy en resumen, parece que fuera mucho más simple de lo que es. Julián, adelante. Es solo una duda, perdón. Tenía entendido que la esposa de Abraham también era su hermana. Es media hermana, efectivamente. O sea, Sara es esposa de Abraham como título principal, pero media hermana de Abraham. Ok, muchas gracias. Es así. Entonces, cuando Abraham dice es mi hermana, no miente. En el fondo tú dices, oye, has mentido, no miente, pero no dice toda la verdad. ¿No? Mira, es mi media hermana, pero es mi esposa. Lo mismo va a pasar con Isaac y lo mismo va a pasar con Jacob. ¿Por qué? Porque cuando Isaac esté en edad casadera, Abraham va a buscarle como futura esposa a una familiar que viene a ser sobrina. Rebeca, la esposa de Isaac, es sobrina de Isaac, sobrina carnal. Y luego Jacob igual. Iba a tener no una, sino dos, ¿no? Las dos hermanas, Lía y Raquel. Pero son detalles, digamos que lo que quiero es que situemos el proceso. Y entonces, a ver, estamos con eso, 400 años de esclavitud, Moisés y la liberación, la Pascua, que es el paso, y luego entonces Moisés, en la figurita está Moisés en el Sinaí. Sabemos que cruzando el desierto, 40 años, y ahí tenemos un montón de acontecimientos, pero el más significativo de todos es que el Señor le da a Moisés la enseñanza, la Torá, la enseñanza, la ley, ¿no? La forma en que los hebreos deben vivir. Miren, y cuando estamos ya en el desierto y se está generando lo que conocemos como 10 mandamientos, la alianza en el Sinaí, en este momento es que este grupo de familias emparentadas directamente por el mismo tronco pasan a ser pueblo. ¿En qué momento hablamos del pueblo de Israel? A partir del cruce en el desierto.
esa etapa de 40 años, que estamos acá en esa figura de Moisés y los 10 mandamientos, la alianza en el Sinaí, en esta etapa se gesta el pueblo de Israel. Entonces, de aquí para atrás, hablamos de hebreos, y a partir de ese momento hablamos de israelitas. Miren, vamos definiendo cosas. Graciano. Manuel Pablo, entonces, israelitas el nombre israelita se origina porque a Jacob, el ángel del Señor, le puso otro nombre de Israel, ¿verdad? A partir de ese nombre de Israel, ¿se origina el nombre de israelitas? Efectivamente, sí. Son las tribus de Israel o israelitas. ¿Sí? Bueno, aquí vemos la figura de las tablas de la ley, ¿verdad? De los 10 mandamientos, ¿no? ¿En qué momento se forman los 613 preceptos que actualmente todavía son vigentes en la religión de los judíos, ¿verdad? Según nos comentaste, estos 10 mandamientos nuestros están incluidos en esos 613 preceptos que tú amablemente me los enviaste la vez pasada. ¿Y en qué momento se van formando esos 613 preceptos? ¿Fueron antes de las tablas de la ley, a la vez o después? No, no. Durante todo este periodo de tiempo, que es largo, durante todo el periodo, que hablando de libros de la Biblia, son los 5 primeros libros, ¿no? El Génesis, que prácticamente no habla nada de esto, pero Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En esos 5 primeros libros de la Biblia que conocemos como la Torá o Pentateuco, allí se va desarrollando el tema de la forma en que un israelita debe vivir. Entonces nosotros conocemos la ley, pero más que ley, es un manual de vida. Y son 613. Acá lo simbolizamos con 10 mandamientos porque se hace más fácil el cuento, ¿no? Estas figuritas son muy para simplemente fijar en nuestra mente, pero de ninguna manera que simplifiquemos las cosas a este nivel, porque eso sería para enseñanza de un niño, ¿no? En la escuela primaria. Pero igual sirve, me parece que es útil para que nosotros ubiquemos momentos, qué cosa pasa primero y qué cosa pasa después, y vamos a irlo sumando rápido. Miren, está la alianza en el Sinaí, luego entonces, esta etapa de la conquista de la tierra prometida. Moisés muere antes de entrar a la tierra prometida, el que entra guiando a los israelitas es Josué, y a los israelitas toman el control a espada, ya hablamos de eso la vez pasada, ¿no? ¿Cuál es la tierra prometida? La tierra de Canaán. ¿Por qué conquistan la tierra de Canaán? Ya hablamos del origen, ¿no? Can, uno de los hijos de Noé, el hijo maldito de Noé, y entonces conquistan la tierra de Canaán, se reparten la tierra entre las 12 familias, entre las 12 tribus, y entramos a lo que se conoce como el periodo de los jueces. Es un periodo largo de 200 años más o menos, en el cual las tribus se autorregulan, pero para disputas mayores aparece la figura de los jueces, que son personajes reconocidos en cada momento para que resuelvan disputas, para que resuelvan situaciones de conflicto. Hay varios jueces en 200 años, pero algunos más conocidos que otros, ¿no? Por ejemplo, Gedeón, Sansón, por decir algunos nombres. A ver, avanzamos otra. Entonces, estamos con los israelitas ya en control de la tierra prometida,
Ya se dividieron la tierra en 12 partes, una para cada tribu. Pero los israelitas no se contentan con ese orden social y le piden al Señor que quieren un rey. ¿Cómo hablan con el Señor? ¿Directamente? No. Lo hacen a través del profeta Samuel. Entonces, Samuel, como interlocutor, recibe del pueblo y le dice, Señor, quieren un rey. Como las demás naciones, ellos quieren un rey. Entonces el Señor les dice, y su primera respuesta es no. Me tienen a mí, yo soy su Señor. Pero el pueblo insiste, insiste, como siempre ha sido. Y entonces el Señor le dice, ok, ¿quieren un rey? Que lo tengan. Y Samuel, por encargo del Señor, unge al primer rey de Israel, que es Saúl, como está aquí en la figura. Y Saúl es rey 40 años. Luego viene David, el gran rey, 40 años, y luego viene Salomón, 40 años más. Entonces tenemos este periodo del rey Saúl, rey David y rey Salomón, es lo que conocemos como la etapa de la monarquía. ¿No? Si regreso un minutito, miren, el pueblo se ha formado en el desierto, ¿no? Guiado por Josué, ha entrado a la tierra prometida, han repartido la tierra prometida, son gobernados por jueces y luego entonces, por propia voluntad y pedido reiterado, pasan a tener reyes. Un rey que Dios el Señor unge, que es Saúl, luego David, luego Salomón. ¿Dónde está aquí el periodo más recordado y añorado por el pueblo? En la época de David. Como ponemos aquí, David el gran rey. Entonces Saúl es el primer rey, David es el gran rey, y Salomón, conocido como el rey sabio, hijo de David. David no es hijo de Salomón, de Saúl, ¿no? David no es hijo de Saúl, Salomón sí es hijo de David. Todo esto lo pueden leer, es muy entretenido y muy bonito, entrando en el Antiguo Testamento y se aprende un montón. Pero repito, yo no quiero contar una historia mal contada, sino más presentarles el cuadro para que ubiquemos personajes y momentos. A partir de la muerte de Salomón, el reino se divide. Hasta aquí ha sido el rey, un solo reino, pero a partir de la muerte de Salomón, el reino se divide. El hijo de Salomón es Roboam, el que está bajito. Ese es el hijo de Salomón, y a quien hubiera correspondido tener el reino entero. Pero ¿qué pasa? Que cuando van a ungir rey a Roboam, 10 de las tribus al norte del territorio hablan con él y le dicen, Roboam, por favor, alivianos las cargas de impuestos que nos impuso tu padre. ¿Por qué? Porque Salomón, para construir el templo y todo lo que construye, cargó al pueblo con un montón de impuestos. Roboam estaba flamante, estaba para sentarse en el trono, y van y le piden, bájanos los impuestos. Finalmente Roboam decide no bajarlos, y las 10 tribus del norte se rebelan y se abren, se quitan, se produce una ruptura. Entonces queda el reino de Judá, teniendo como rey a Roboam, hijo de Salomón, y con 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. 2 de las 12 tribus. Pero en el reino de Israel quedan 10 de las 12 tribus. Y nombran como jefe, como rey, a Jeroboam. Jeroboam es un general de Salomón, su general más importante. Entonces el reino se divide con el norte, 10 de las 12 tribus
y a cargo de un general, y el sur, 2 de las 12. Ahí está Judá, ahí está Jerusalén, a cargo del hijo de Salomón. Este momento de ruptura es muy importante reconocerlo. Y se da más o menos por el año 930 a.C. ¿Ok? Entonces, ya tenemos que la historia que había venido siendo una se abre y son como dos mitades, el norte y el sur, Israel y Judá. Definitivamente que la suerte de Israel es muy dura, inicialmente mucho más dura que la de Judá. ¿Por qué? Porque tienen vecinos muy agresivos. Israel en el norte tiene como vecino a Siria, que ya empieza a constituirse un imperio muy fuerte y muy agresivo, y no pueden soportar. Entonces, finalmente el reino de Israel cae, y hablamos aquí de la destrucción del reino de Israel. Pero en el camino aparecen los profetas, y los profetas son esas personas que hablan por Dios, advirtiendo al pueblo y advirtiendo a los gobernantes del peligro que corren. Porque los profetas van a interpretar que esa amenaza que tiene el reino del norte no es simplemente una amenaza militar, sino es una advertencia que les hace Dios porque están actuando mal, porque han olvidado su promesa. Si la relación de Dios con su pueblo es una relación que parte de un pacto, el pueblo está rompiendo el pacto. Entonces los profetas anuncian las consecuencias de este pacto que vienen reiteradamente rompiendo tanto los gobernantes como el mismo pueblo. ¿Y de qué manera, como ya vimos cuando vimos los profetas, de qué manera es que se denuncia esto? Básicamente en dos niveles, pero que al final, si quieren, se resume en uno solo, y es la falta de amor. ¿Cuál es el pecado? La falta de amor. Falta de amor a Dios y falta de amor al prójimo. El amor a Dios, la falta de amor a Dios se manifiesta a través de las infidelidades, el pueblo adorando a otros dioses, y la falta de amor al prójimo a través de la explotación de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros, de los desposeídos, de los marginados, de los minusválidos. Todos los profetas denuncian eso. Y la historia del pueblo de Israel va a contarnos, desde la perspectiva que ellos tienen, que la caída del reino del norte en manos de los asirios es decisión de Dios. Y por eso, por ejemplo, el cuento de un señor tenía una viña, y la viña tenía un cerco, ¿no? Y un día el señor decidió quitarle el cerco a la viña, y al quitar el cerco, los animales vecinos pisotearon la viña, se comieron todo. O sea, el Señor le quita la protección a Israel, pero como un castigo. Eso lo hemos visto con mucho detalle en nuestro curso largo anterior que vimos de los profetas. Pero para situarnos, ¿no? ¿Dónde están los profetas? ¿Estaban antes? ¿Los profetas estaban con Abraham, con Isaac, con Jacob? No. ¿Los profetas estaban en la época de Moisés? No. Aparecen fundamentalmente cuando el reino se divide y el peligro extranjero. Ahí aparecen los profetas como voces que hablan al pueblo y al gobernante mensajes que Dios les envía. No se alejen de mí, no me den la espalda. Pero el pueblo poco caso hizo. A ver, Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Entonces, cuando ellos se dividen, aduciendo de que estaban pagando muchos impuestos, en realidad el tema de los impuestos de repente fue un pretexto nada más para dividirse, ¿no? Porque después ellos se portaron muy mal, ¿no? De tal forma que
Los extranjeros los conquistaban, los maltrataban, como una forma de castigar su mal comportamiento, ¿no? Y eso les decían los profetas, ¿no? De repente a un inicio estaba justificado el tema de los impuestos, pero ellos después ya se desviaron, ¿no? No era tanto los impuestos, sino que ellos querían llevar una vida ya un poco más libertina, ¿no? Bueno, no me parece mucho eso, porque imagínate un pueblo al que tú le pones impuestos impagables, insoportables. Es una carga horrible para mantener el ritmo de construcciones del rey. Salomón había puesto un nivel de impuestos, como repito, tan alto, y la gente estaba cansada, asfixiada, empobrecida. Eso es real, eso no es un tema inventado, ¿no? Ahora, que existía un imperio al norte, un vecino del reino de Israel que se llama Asiria, el imperio asirio, es absolutamente histórico y real, no son cosas inventadas. Y que ese reino era un reino que se expandía y conquistaba a los vecinos, eso es histórico también. Ahora, claro, se puede especular muchas cosas, ¿no? Pero yo les cuento cómo se van dando las cosas. Entonces, tenemos acá la partición del reino, Israel en el norte, Judá en el sur. El reino del norte termina destruyéndose, terminan siendo conquistados por los asirios. Eso es en el año 721 antes de Cristo. Para esto los profetas habían venido anunciando lo que podía pasar y lo que de hecho sucede. Y aquí un tema, un comentario rápido, y es que los profetas actúan aquí, miren, y lo reitero, actúan aquí para advertir a la gente lo que va a pasar en su tiempo, no en el año 2021 después de Cristo o 2024 después de Cristo. Esa es una jalada de pelos, esa sí es mandraqueada, ¿no? Una mandraqueada total. Decir que los profetas hablaban del conflicto de Israel con Hamás, decir que el conflicto que felizmente que está más tranquilo, pero entre lo que ha sido Israel con Irán, decir que eso está profetizado, por lo menos yo no creo para nada, ¿no? Los profetas, y lo hemos estudiado con bastante detenimiento, le hablan a la gente de su tiempo, de su realidad, y le hablan de parte de Dios. No son adivinos que hablan lo que va a pasar de aquí a 3000 años. Le hablan a ellos en ese momento. Bueno, el reino del sur tiene una vida más larga. Cuando vemos el gráfico, realmente lleva engaño, porque parece que en el reino del sur están viviendo amenazas, pero no tan marcadas como en el norte, porque en el norte, como digo, están inmediatamente vecinos del reino de Asiria, del imperio asirio. El sur está más amortiguado. Y el sur tiene como vecino abajo a Egipto. Entonces hacen una serie de jugadas con Egipto para ir manteniéndose. Y resulta así que cuando en el año 721 a.C. cae el reino del norte, invadido por los asirios, el reino del sur todavía pervive. Y así pasamos a la siguiente. Entonces tenemos que finalmente el reino del norte terminan tomado por los asirios y sus ciudadanos desterrados a Asiria. Y recordemos, cuando hablamos del reino del norte, hablamos de 10 tribus. 10 tribus conquistadas por Asiria, todo un territorio invadido por los asirios. Y aquí se da lo que se conoce como las tribus perdidas de Israel. Ustedes habrán escuchado más de una vez ese término, de dónde vienen. Son, hermanos, esas 10 tribus del norte, las tribus perdidas, porque a partir de la destrucción de los asirios, no se vuelven a juntar nunca más. En el sur
que tienen un poco más de vida. Cuando cae el norte, el sur todavía vive y vive 150 años más, pero no más. Luego, el reino del sur es invadido por los babilonios, que vienen también de la Mesopotamia, o sea, esa gran región de la Mesopotamia que tuvo a los sumerios como primera gran cultura. Luego ven nacer al imperio asirio en el norte, de la misma Mesopotamia, luego en la zona central sur, a los babilonios. Entonces los babilonios entran a la tierra de Judea y en la tierra de Judea ya no hay defensa, ya no hay forma de evitarlo. Entonces ellos caen, Jerusalén es destruido y el templo es destruido y los habitantes del reino del sur terminan desterrados en Babilonia. Entonces tenemos que 150 años antes se había producido prácticamente la destrucción del reino del norte y las 10 tribus. 150 años después le pasa lo mismo al reino del sur, pero que van a Babilonia. Ahora, la diferencia aquí es que los del reino del sur sí se mantuvieron unidos y, simplificando mucho, finalmente ellos pueden regresar del destierro 70 años después de haber sido llevados cautivos por decisión ¿de quién? De un gobernante extranjero, el rey Ciro. El rey Ciro, que no es babilonio, es persa. O sea, en ese tiempo, Persia se había constituido un imperio, había conquistado el reino de Judá, y 70 años después, los persas derrotan a los babilonios, y el rey persa, Ciro, le permite a los judíos regresar a su territorio y reconstruir el templo. Y no solamente les permite hacerlo, sino les da todo el apoyo. Dentro de ello, incluso de manera muy interesante, les devuelve todo lo que habían sido el producto del saqueo del templo. Imagínense, cuando los babilonios conquistan Jerusalén, se llevan todos los artefactos, todos los artefactos de oro y plata del templo de Jerusalén. Y Ciro se los devuelve y les da ayuda en materiales, en madera, en ingenieros, para que regresen y reconstruyan el templo. Entonces, ese es el camino del reino del sur. Y entonces ellos, igual, una gran mayoría de los israelitas del sur se quedan en Babilonia. A pesar de que el rey les dice pueden regresar, muchos ya se quedan. Imagínate, ¿no? Tú ya te fuiste a otro país, ya te acomodaste, te acostumbraste, tienes tus negocios, tienes tu familia, tus hijos han nacido allí, tu familia política, en fin, está muy cómodo. Y es una minoría la que regresa para la reconstrucción de Jerusalén y el templo. Hasta ahí es lo que vamos viendo. Rubén, adelante. Sí, buenas noches. Solamente tuve que salir un ratito. ¿En qué momento se llaman israelitas? Ah, ya lo vimos, sí. Cuando cruzan el desierto con Moisés. Los que salen, o sea, a ver, rapidito para, como que nos sirve a todos de recuento. Abraham es hebreo, Isaac es hebreo, Jacob es hebreo, sus 12 hijos se instalan en Egipto y cada uno va teniendo su propia familia que viene del mismo tronco. Esta cantidad de hebreos que son hechos esclavos en Egipto, luego son conducidos por Moisés y liberados, pelean por su liberación, cruzan el desierto y en el
largo cruce del desierto, se constituye el pueblo de Israel. ¿No? Ese pueblo de Israel vimos ya que llega a la tierra prometida con Josué, los jueces, tiene una época de monarquía, Saúl, David y Salomón. Con Salomón el reino se divide en norte y sur, y aparecen los profetas advirtiendo a los gobernantes, advirtiendo al pueblo de la espalda que le están dando al Señor. Pero es una espalda muy clara, marcada por un lado por la infidelidad hacia el único Dios verdadero, pero por otro lado por el maltrato a los otros seres humanos. El amor no solamente es amor a Dios, sino y especialmente amor al otro, amor al prójimo. Y en eso estaban cayendo pésimamente los del norte, pero también los del sur. Entonces, caen los del norte con Asiria y caen después, 150 años después, caen los del sur con Babilonia. Ahora, la suerte de los del sur es que viene la conquista persa a Babilonia, que permite que el exilio no sea tan largo. Si no, se hubieran perdido definitivamente. Pero 70 años es ya bastante, son 2 generaciones, pero pueden regresar. Y en ese regreso, en ese que marcamos, aquí hablamos ya, los judíos vuelven a la tierra prometida, porque aquí, hermanos, aparecen los judíos. Hebreos a partir de Abraham, ¿no? Israel y pueblo de Israel, israelitas a partir de Moisés, y los judíos a partir de el retorno a la tierra prometida. Porque regresan a donde, a Judea, a Judá. Entonces, Judá, judío. Ya no son las 12 tribus, prácticamente es una, la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá viene el término judío. Pero son israelitas, claro que sí. Y provienen de los hebreos, claro que sí. Pero aquí está el tema de las tribus perdidas, ¿no? En el norte, ¿qué pasó con esas tribus formadas por otros troncos de Jacob, otros hijos de Jacob? Simplemente se sumaron, ¿no? Aunque varios de ellos se refugiaron en Jerusalén y se trataron de integrar al sur, también eso es cierto. Entonces los judíos a partir de el retorno a la tierra prometida. Y aquí un comentario rápido también, y es que aquí aparece, hermanos, la religión judía. Porque cuando los judíos se preparan para regresar a Judea, a Judá, a Jerusalén y reconstruir el templo, es que sistematizan lo que nosotros vamos a conocer hoy día como religión judía, y muchos de los libros del Antiguo Testamento se escriben en esta etapa. Miren y no se sorprendan con lo que les digo, pero el libro del Génesis en gran parte corresponde a esta etapa, ¿no? Es el primer libro de la Biblia, pero se escribe en esta etapa. El libro de Levítico, el libro de Números y buena parte del Deuteronomio, si no todo, buena parte, todo viene de esta época, la época del retorno del exilio. Y a ver, avanzamos, se reconstruye con apoyo de Ciro, el rey persa, se reconstruye el templo, y es lo que se conoce como segundo templo. Entonces, en la historia del pueblo de Israel reconocemos el primer templo es el templo que construye Salomón, y el segundo templo es el templo que se construye con el retorno del exilio babilónico. Primer templo, segundo templo. Ese segundo templo va a durar hasta el año 70 de nuestra era, 40 años después de la pasión de Jesús, cuando cae destruido en una rebelión de los judíos contra el poder romano. Y ese segundo templo, destruido, ya no se vuelve a levantar nunca. Por eso no hay tercer templo, ¿no?
En todo caso, el tercer templo sería ya el Jerusalén celestial, si queremos verlo en esa forma. Bueno, aquí Esdras y Nehemías reconstruyen la ciudad y el templo, y luego viene el periodo sobre los persas, el periodo griego, con Alejandro Magno, la rebelión de los macabeos, Judas Macabeo, 70 años antes de Cristo, el general Pompeyo de Roma, que conquista la tierra y la pone bajo dominio romano, y nace Jesús. Miren, hermanos, es un recuento que me ha tomado bastante, pero yo no pensé que me iba a demorar tanto, pero hay mucho detalle que ustedes pueden ir profundizando. Pero miren, los voy a regresar rapidito. Miren, este derrotero, este camino, Abraham, Isaac, Jacob, sus 12 hijos que forman las 12 tribus, Moisés, Josué, jueces, Saúl, David, Salomón, reino del norte, reino del sur, los profetas, en el norte y en el sur, ¿no? Luego el retorno a la tierra prometida, la edificación del segundo templo, y luego ya tenemos el tiempo final del Antiguo Testamento, la reconstrucción de Jerusalén, la conquista de los griegos, la rebelión de los macabeos y la conquista de los romanos, que es la que va a persistir cuando nace y vive Jesús. Juliana, adelante. Mi pregunta va a que en el Nuevo Testamento hay muchas referencias respecto a las 12 tribus de Israel. Y sin embargo, hemos visto que 10 de esas tribus han desaparecido en el olvido. Entonces, ¿por qué se sigue haciendo referencia a esas 12 tribus? Claro, Juliana, las 12 tribus son tribus históricas. Ahora, 10 son las tribus perdidas. Y la que queda es la tribu de Judá. Judá es uno de los hijos de José. Entonces, la tribu de Judá que da origen al pueblo judío. Entonces, hablamos de los judíos ahora. Pero, efectivamente, si lo vemos en un sentido histórico, fueron 12 tribus, ahora 10 se perdieron. De los que se pierden, algunos se pierden en otras partes del mundo, pero otros, los que pudieron, cuando la conquista del imperio asirio, se refugian en el sur, en Jerusalén. Entonces se asimilan a los judíos. Bueno, y aquí, miren, para tratar de hacer eso que les he dicho es un arroz con mango, seguramente. Pero como lo hemos hablado varias veces, debería servirnos para ya ir fijando. Miren, les voy a poner acá las etapas de manera mucho más clara, de manera que ustedes lo puedan tener en su cerebro mucho más fácil. Pero a ver, primero, María Teresa, adelante. Manuel Pablo, ¿los macabeos eran también judíos? ¿Por qué se habla de la rebelión de los macabeos y si son judíos, no de los macabeos judíos o no sé, cómo? Sí, buena pregunta, María Teresa. Los macabeos son judíos, 100%, y se rebelan no contra los judíos, se rebelan contra los griegos. Se rebelan contra los griegos, no con Alejandro Magno. Hubiera sido imposible que nadie se rebele contra Alejandro Magno, era invencible. En su época era tremendo. Pero después de muerto Alejandro, el reino de lo que es el gran imperio griego se divide en partes, ¿no? Entonces queda el general Ptolomeo en Egipto, el general Antíoco Epífanes en Siria, por decir esta parte del mundo. Y después hay otros, varios territorios de lo que había sido el gran imperio griego. Y la rebelión de los macabeos es contra los griegos seleucidas, contra los griegos que es la parte del imperio griego que después de muerto Alejandro había quedado en manos del general Antíoco Epífanes.
Ese general es abusivote, quiere poner en el templo de Jerusalén figuras de los dioses griegos, de Zeus, por ejemplo, y los judíos se levantan una protesta absoluta, ¿no? Una tremenda rebelión que dura 30 años y al cabo de la cual los griegos seleucidas, los griegos de Siria, se aburren y dicen, ya, fríense, quédense con su desierto. Y se retiran al norte, ¿no? Entonces, los macabeos vencen esa revuelta y se quedan por un corto periodo, como entre comillas, a cargo del territorio. Pero no dura mucho porque de ahí vienen los romanos. O sea, es como una pequeña primavera dentro de una época terrible, ¿no? Manuel Pablo, pero Judas Macabeo es el nombre o es una tribu macabea o eso no me queda claro porque se Los habla de los macabeos son una macabeos. familia, sí, es una familia de los macabeos que dirigen la revuelta. Ah, ok, ya, gracias. Sí, la familia de los macabeos, que no es uno solo, acá ponemos al más conocido Judas Macabeo, pero pasan en el tiempo, en la gran revuelta, muere uno, va tomando el otro. Y hay en la Biblia 2 libros para ver esto, o sea, todo esto está documentado en la Biblia, pero les digo, yo trato de darles una mirada general para que se ubiquen, porque si no se hace más complicado. Y miren, y aprovechando para rematar, esta misma información, pero más ordenada. Mira, todas fechas antes de Cristo, obviamente. Hablamos del antiguo Israel y el Antiguo Testamento. Entonces, el año 1900, yo le decía redondeando, el año 2000, los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob, que le cambian el nombre a Israel, y sus 12 hijos que se convierten en las 12 tribus. Luego, en el 1700 antes de Cristo, aprox, la esclavitud en Egipto, después de la muerte de José y del faraón con quien José era amigo. En el año 1250, el Éxodo. Y tenemos a Moisés, la institución del sacerdocio, aaronitas, levitas. En el año 1200, entrada a la tierra prometida, dirigidos por José, y el periodo que comentamos de los jueces. En el año 1000 antes de Cristo, la monarquía. Y tenemos a estos 3 reyes, Saúl, David, Salomón. A partir del año 900, el reino se divide entre norte y sur. El norte Israel con capital Samaria y el sur Judea con capital Jerusalén. En el año 721 antes de Cristo, el dominio sirio sobre el reino del norte, y Nínive, que es la capital de Asiria, recibe a todos los desterrados. Pero como ya les decía, hay una parte que logra refugiarse en el reino del sur. 150 años después, aproximadamente, el dominio babilónico sobre el reino del sur, que había venido pasando piola, y viene el exilio a Babilonia. Luego, en el año 539 antes de Cristo, el dominio persa. Los persas derrotan a los babilonios. El rey persa Ciro, la vuelta del destierro, que ya comentamos, ¿no? Pero acá se va viendo cómo es más ordenado. Luego tenemos en el 333 el dominio griego con la gran conquista del mundo a través de Alejandro Magno, y en esta época la rebelión de los judíos macabeos, saduceos y fariseos, Septuaginta. Y finalmente, para llegar a Jesús, la etapa de dominio romano, Pompeyo, el general romano que conquista la tierra, de Israel, Herodes, Juan Bautista, Jesús mismo.
Miren, esta diapositiva la preparé con ánimo de tratar de ser más ordenado, porque de verdad, cuando hay mucha información ya uno se marea, ¿no? Pero acá tenemos una sola diapositiva, todo el orden. Y como pongo acá, desde Abraham hasta Jesús, en todo el proceso del antiguo Israel. Con Abraham comienza la historia que nos trae hasta Jesús, pasando por todo esto. Ahora, para terminar y a ver, darles la palabra para algunas inquietudes finales, miren, la etapa más trascendente de todo este periodo es el Éxodo, viéndolo siempre desde la perspectiva judía. La etapa más trascendente, el Éxodo, y la figura de Moisés. Luego, la etapa más feliz, la monarquía, y sobre todo con el rey David. Y luego, la etapa más dolorosa, la del dominio babilonio. ¿No? Entonces tenemos la etapa más trascendente, el Éxodo, la etapa más feliz, la monarquía, David, y la etapa más dolorosa, la conquista de los babilonios, la destrucción del templo, el exilio, que felizmente no dura más que 70 años. Sobre el nombre del pueblo elegido, acá les puedo decir, miren, simplemente recordando lo que hemos visto, son los hebreos partiendo de Abraham, son israelitas a partir de las 12 tribus guiadas por Moisés en el desierto, y son judíos a partir del regreso del destierro babilónico. Pero vamos entendiendo cómo no solamente cambia de nombre, sino que se va como un colador, ¿no? Los israelitas son 12 tribus, como ya bien dijeron, los judíos son una tribu, la tribu de Judá, que es una de las 12, los hebreos es el origen, es la alianza del Señor con personas individuales, porque el Señor no hace primero la alianza con su pueblo elegido, la alianza del Señor es con la persona de Abraham y su descendencia. El nieto de Abraham es Jacob, a partir del cual tiene 12 hijos, las 12 tribus, y nace los israelitas. Acá hablamos de un pueblo. Y acá hablamos de otro pueblo, que es de los israelitas, ese remanente, el pueblo de Judá, el pueblo de los judíos. Bueno, y aquí termino. Siempre un mapa, miren, acá está Ur, si ven mi flechita, Ur en la orilla del Golfo Pérsico, acá nace Abraham, pero se desplaza con su padre, con su esposa y su sobrino Lot, acá al norte, a la zona de Siria, Aram, y de ahí bajan, cuando muere el padre de Abraham, bajan a la tierra de Canaán, que es para acá. Acá está Jerusalén. Miren, esto que llamamos media luna fértil, es bien interesante reconocerlo, tiene forma de media luna y es la zona de valles. Porque si ustedes están en Ur, por decir, y dicen voy a cruzar a Jerusalén en línea recta o voy a cruzar a Sinaí en línea recta, en esa época era imposible porque es un desierto tremendo. ¿Quién lo cruzaba? Entonces el paso de las caravanas era siguiendo los ríos. Entonces, el camino que tuvo que seguir Abraham y que siguieron los babilonios, y generalmente era subiendo por la zona de los ríos, del río Éufrates, y bajando luego. Entonces van yendo por zonas en que se puede vivir, no en medio del desierto de Arabia. ¿No? Entonces ese mapa también complementa la explicación, pero no hemos querido hoy día, porque no hay mucho tiempo, concentrarnos
en la geografía, sino más bien en la parte histórica. Y eso queda aquí resumido. Acá. Acá en este esquema. Miren, ya es la hora. Como ven, el tiempo queda cortísimo, pero no sé, a pedido de uno de ustedes, hermanos, me pidió, me dijo, ya, si vamos a tener oportunidad de escogerte, yo quisiera que revisemos un poco de la historia del pueblo de Dios. Esta es, y este esquema. Partiendo de Abraham, llegando a Jesús, y pasando por esas etapas, más o menos los años marcados en rojo. Una cosa que nos ha faltado, pero lo podemos hacer rapidísimo, es los libros del Antiguo Testamento, a qué etapa corresponden. Por ejemplo, la Torá, que son el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, tienen que ver hasta Moisés. Los patriarcas y hasta el Éxodo. Para la entrada a la tierra prometida está el libro de Josué y Jueces. Para la etapa de monarquía tenemos los 2 libros de Samuel, Reyes. Igual división del reino, Samuel, Reyes. Y así, ¿no? Acá tenemos los libros de los profetas y los libros posteriores. Entonces podemos ir ubicando los diferentes libros del Antiguo Testamento en las diferentes épocas en que van viviendo ellos mismos. Ese ejercicio vale la pena hacerlo. Yo les digo por experiencia propia, no se aprende de una sola, pero hay que verlo. O sea, son esas cosas que no gustan tanto, pero son necesarias. Ayudan un montón a ubicarnos. Hermanos, les doy la palabra. Tenemos ya poquito tiempo, pero igual que nadie se quede con alguna duda. Garciano. Manuel Pablo, bueno, realmente muy interesante esta exposición que has hecho y por eso te agradezco muchísimo y me queda como lección que tenemos mucho, mucho por leer todavía. Gracias nuevamente. Gracias, Graciano. Sí, efectivamente hay mucho que estudiar, ¿no? Pero en la medida como espero haberles transmitido, porque mi propósito no es que les voy a enseñar, ¿no? Pero dense cuenta, hermanos, de todo lo que hay. Hay bastante, hay bastante. Y si no conocemos, si nos confundimos, flaco favor hacemos. Siempre en el sentido que repetimos hasta el cansancio. Nosotros somos llamados desde el mismo Jesús a ser testigos, a dar testimonio de Él y de su palabra. Entonces, ese testimonio, ese ser testigos, nos tiene que llevar a estudiar. No tenemos que ser profesores, pero sí ubicarnos, ¿no? Para no meter una confundida que de repente el que nos escucha sabe un poquito más y si es que no te dice nada, al final se da media vuelta y se va, ¿no? Cuando hemos visto, por ejemplo, los salmos, se decía salmos de David, salmos de Salomón, los profetas, en toda la época de amenazas extranjeras, los macabeos. Ya hemos hablado antes de los saduceos y fariseos. Miren a qué época corresponden, ya una etapa final de la larga historia del pueblo. No sé, hermanos, si los he mareado, un poco mareados deben estar, pero como comentó Graciano, lo tomo por todos, ¿no? Espero que esto haya servido, es un esfuerzo que tiene como fin nada más tratar de ayudarlos un poco más.
Ahora, siempre estoy llano a resolver consultas individuales, siempre. Cualquiera de ustedes que tenga cualquier interés particular, me ubica por el WhatsApp y nos ponemos de acuerdo y podemos conversar y aclarar algo que haya quedado borroso. Pero háganlo, pues porque nadie me llama. Nadie me llama, soy un poco como la novela del general, perdón, como la novela de Gabriel García Márquez, ¿no? El coronel no tiene quien le escriba, así estoy yo, ¿no? El profe no tiene quien lo llame. Yo digo, si me llamaran, oye, ¿cuándo podemos hablar? Tengo una duda sobre esto, yo feliz, pero nunca lo hacen, ¿no? Entonces queda la oferta, también hay bastante por estudiar. ¿Algún comentario final, hermanos? Manuel Pablo, Sí, María Teresa. discúlpame, una cosita media de atrás. El tema que Abraham vivía con la media hermana no es incesto. Para nosotros, para ellos no era. Ah, Claro, es ok. un tema cultural, ¿no? Para ellos no era. Ok. Absolutamente, sí, absolutamente normal para ellos. Awesome. Ok, gracias. Manuel Pablo, Guillermo, a partir de lo que acaba de decir María Teresa, creo que efectivamente, como tú dices, es un tema cultural, ¿no? O sea, ella ha dicho una expresión, su diálogo, diciendo qué barbaridad, ¿no? Pero creo que el proceso de desarrollo de la civilización del ser humano empieza pues en las cavernas, ¿no? Etcétera. Entonces, me parece que una de las razones por las cuales pasaba eso era porque no había mucha gente en esa época, en ese lugar, ¿no? Entonces, no había muchas oportunidades de enlazarse en matrimonio, en cohabitación con otras personas y por eso, si dices tú que era media hermana, quiere decir que era hermana de padre o hermana de madre, ¿no? de Media padre, hermana, de padre. hermana O de padre. sea, los dos eran hijos de un mismo padre, pero en diferentes mujeres. Claro, así es. Entonces, eso ahora obviamente no es porque ahora ya se le llama incluso incesto, en esa época no existía el idioma ni el término. Entonces, he pensado yo que podría ser porque no había mucha población, que podría ser una de las razones, ¿no? Y Pero lo mismo, Guillermo, ocurre con Isaac y con Jacob. Se casan con familiares muy cercanas también. ahora, esa es una costumbre que existe hasta la fecha. Yo conozco más de un caso de amigos casados entre primos y, y ni siquiera primos de segundo o tercer grado, sino primos hermanos en algún caso. Siempre ha habido el prurito de pensar que eso puede traer deformaciones, etcétera, con los hijos, ¿no? Pero de los casos que yo puntualmente conozco, concretos, no hay ninguno, ¿no? Entonces, el matrimonio entre hermanos sí ya es un incesto, ¿no? Definitivamente ahora. Pero es que ahora tenemos mucha más gente, además tenemos la conciencia desde que nos crían de pequeños de lo que significa la familia, ¿no? Claro. Ujú. Está Yo levantando su mano acá. sí, Graciano, antes adelante. quiero terminar, Manuel Pablo, agradeciéndote porque esto nos ha dado con el último cuadro de las etapas históricas del antiguo Israel, antes de Cristo, nos ha dado el marco en años puntuales que ya nos permiten situarnos mucho mejor. Sí, Muchas Guillermo, gracias. mira, yo les voy a pasar esa diapositiva, esa sola, porque creo que resume todo. Se la voy a compartir para que la tengan, la puedan imprimir y tenerla como una consulta ahí a su lado, ¿no? Ayuda bastante. Sí, adelante, Graciano.
Gracias, Manuel Pablo. Con respecto a este tema de lo que primos hermanos se casaban, ¿no? No debemos verlo con los ojos de hoy. La realidad actual y la realidad de aquella época son muy diferentes, ¿no? En aquella época era casi una obligación reproducirse, o sea, no había tanta facilidad para reproducirse. Las familias se establecían, tenían hijos, venía una enfermedad y los mataba toditos. No había la medicina de hoy. Entonces, en esa época era una salida para que las familias y los apellidos se mantengan, ¿no? Actualmente, claro, la cultura ha cambiado, es muy fácil encontrar una pareja que no sea de tu familia, pero en aquella época no. Había que hacerlo muchas veces. En esa época ellos no pensaban que era un pecado, era un delito, pero prácticamente la situación en la que vivían de salud y de supervivencia los obligaba a eso, ¿no? Claro. Gracias. Bien, gracias. Hermanos, entonces, estamos ya pasada la hora. Les agradezco muchísimo el haber